Muy buenas a todos, queridos hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. En el día de hoy hablaremos con el tema ver las obras y leeremos un versículo que se encuentra en Hebreos 3:9 que dice: donde en el desierto dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Por 40 años estos hermanos en el desierto vieron las obras de Dios y aún así dice la Escritura que sus corazones no pudieron ser transformados. Hemos dicho muchas veces que las obras que produce la ley nunca podrían cambiar el interior de hombre, ya que estas obras eran practicadas de una manera eterna y no tenían ningún poder para transformar la naturaleza adámica en el hombre. Por 40 años ellos vieron las obras, las maravillas, el sustento, el cuidado, la protección de Dios, pero aún así los corazones de ellos estaban endurecidos, sus corazones estaban endurecidos, pero también sus oídos estaban tapados, estaban ciegos para ver y sordos para oír lo que el Espíritu Santo le hablaba, ya que el autor de los Hebreos dice que lo que decía el Espíritu Santo, dice, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz. Es decir, que el Espíritu Santo estaba hablando en aquellos días también a través de Moisés, que fue el causante, ¿no? O el usado por Dios para sacarlo de Egipto, pero no oyeron a la voz de Dios porque sus corazones estaban endurecido. Y es maravilloso que el autor a la carta de los Hebreos habla acerca de la superioridad del Hijo en cuanto a toda la cosa. Dice que es superior a toda la creación. Dice que él es el que se ha sentado a la diestra de la majestad, ¿no? Del Señor, que es el resplandor de la gloria, que Dios habló en la antigüedad a través de los padres, de los profetas. Pero que ahora habla en clave hijo, en idioma hijo. Dice que es superior a los ángeles, que solamente del Hijo se habla, que se habla que de quien se sienta en el trono, que es superior a Moisés, que es superior al día de reposo. Y sigue diciendo luego que es superior al sacerdocio levítico y a todo lo que se ministraba en aquella ocasión, ¿no? En los oficios que se llevaban a cabo. Hablando ahora de que el Hijo es superior a todo en cuanto a lo que se hizo en la antigüedad, ya que todo lo que se habló en la antigüedad era sombra, tipos y figuras, pero a través de todas esas obras que Dios hizo, Dios se dio a conocer. El problema fue que ellos conocieron a las obras que Dios hacía, es decir, conocieron las obras de Dios, ya como el autor mismo dice a los Hebreos, que por 40 años vieron sus obras. El problema fue que no aprendieron a ver fue a Dios. Ellos vieron las obras de Dios, pero nunca vieron al Dios de las obras. Así que el autor de los Hebreos presenta esta autoridad que tiene Jesús sobre todo, o el Hijo, mejor dicho, sobre todo lo creado y sobre todos los personajes usados a través de la historia, porque la sentencia que Dios le había dado a ellos por no creer, por tener unos corazones endurecidos en su peregrinaje por el desierto, era no entrar a toda aquella generación, no entrar al reposo que Dios le había prometido dar, entrando a la tierra prometida. Así que el autor de los Hebreos muestra que la salvación que Moisés dio era algo maravilloso y algo grandioso al sacarlo de Egipto, pero que la salvación que Jesús estaba dando era mayor y era más grande porque era una salvación eterna. Y era eterna porque había sido dispuesta desde la eternidad, donde el Padre ahora a todos aquellos que había tomado para salvarlo, no solo le daba salvación, sino que también le daba vida eterna y filiación por ser hijos ahora de Dios, o por ser llamados hermanos del Señor, como del autor de los Hebreos finaliza diciendo que el Señor puede llamarnos hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, por la filiación que hizo esta obra y esta salvación, porque ya que Moisés podría libertarlo a ellos de la esclavitud egipcia, podría libertarlo del látigo opresor, pero nunca podía libertarlo de la naturaleza adámica, de la naturaleza incrédula que habían heredado de su padre, y tampoco nunca podría Moisés libertarlo de la esclavitud del pecado, algo que sí pudo hacer Jesucristo y que experimentamos todos aquellos que nos acercamos a Él por la fe. Ya que el autor de los Hebreos empieza diciendo desde el capítulo 3, por tanto,
consideren, ya que viene diciendo que no podemos descuidar, que hay que prestar atención y no deslizarnos de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Dice, por lo tanto, que este Cristo Jesús debemos de considerarlo. Dice considerar, que es la palabra cataneo, hemos hablado de ella en otra ocasión, diciendo que hay que mirar claramente, percibir estrechamente, que hay que mirar bien, que hay que poder percibir o entender claramente, hay que mirar, prestar atención a lo que se está mirando. Dice al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, que es la palabra allí que dice profesión, que es la palabra confesión, que es la palabra homologueo. Y esta palabra homologueo, lo que significa, lo que nosotros usamos la palabra hoy, es homologar. Es decir, que el autor de Hebreos dice que lo que tenemos que prestar atención es a aquello que Dios ha homologado en Jesucristo, ya que muchas veces la gente presta más atención desde la antigüedad a lo que Dios dijo en la antigüedad, y usando pasajes que el propio autor de los Hebreos dice en otro contexto, pero que él dice que Dios es el mismo, que él no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre, pero con referencia a lo que él está hablando, no con referencia a lo que yo quiero decir que él no cambia, porque sí vemos en la escritura que Dios usó en algún momento determinado a Moisés o a cualquiera de estos hombres de Dios en la antigüedad, pero que ahora todo lo que él está haciendo lo está haciendo por medio del Hijo, ya que el autor de los Hebreos dice que debemos de considerar, pero aquí quien dice al Hijo, y debemos de perseverar, dice, en fe en él. Debemos de estar firmes, debemos de estar anclados en esa fe en el Señor Jesucristo. Así que debemos de considerarlo, debemos de verlo claramente, para que veamos ahora que las obras que Dios hace fueron una obra que Dios preparó, según el apóstol Pablo habla en Efesios 2:10, dice que Dios ahora preparó unas obras de antemano para que andemos en él. Decimos esto porque muchas personas andan en las obras que ellos consideran que son de Dios, pero no en las obras que Dios ha considerado que nosotros debemos de andar, que son dos cosas diferentes. Hoy nosotros le presentamos cuáles son las obras, cuáles son las cosas que nosotros queremos hacer, y esperamos que Dios la apruebe. Esperamos el sello de aprobación de Dios, y si aún creemos que Dios no está aprobando en esto, o hacemos cierta cosa pensando que tenemos la aprobación de Dios, pero no es así. No es que yo le presento a Dios las obras que yo quiero hacer, es que Dios me ha presentado, ha dado el sello de autoridad, ha dado el sello de garantía, el sello de aprobación de que Él preparó unas obras de antemano para que yo ande en ellas. Es decir, yo debo de conocer cuáles son esas obras para yo poderlas poner por obra. No es yo presentarle mis obras a Dios, sino que Dios me presenta cuáles son las obras en las que yo debo de trabajar y Él la preparó de antemano para que entonces nosotros, dice, andemos en ello. Y para eso dice el apóstol Pablo en Efesios 2 que Él nos dio vida, que no nos podemos gloriar en nosotros mismos, porque Él dice que Él nos dio la salvación, la fe, y la gracia. Dice que esto es un don, es una dádiva, es un regalo que Dios nos ha dado al darnos el don mayor que nos ha dado. Toda esa buena dádiva de Dios que nos dio, que descendió de lo alto, como dice Santiago, que es el Hijo mismo, por amor, como nos entregó a nosotros. Así que el autor de los Hebreos dice que Moisés fue un fiel administrador de la casa de Dios. Esto es maravilloso. Dice que Moisés fue un fiel administrador, él trabajó en la obra, fue diligente, fue una persona que se ocupó en hacer aquello que Dios le determinó, le llamó a hacer, y dice que fue fiel administrador de la casa. Pero es maravilloso que el autor de los Hebreos dice, pero Cristo, ¿no? O el Hijo, como dueño de la casa, es Señor de ella. Esto es maravilloso. Y dice que esa casa en la que de una forma tipológica Moisés trabajó con ella, cuando el autor de los Hebreos dice que él tenía que hacerlo conforme a lo que se le mostró en el monte, lo que Dios le mostró cómo era la forma en la que tenía que edificarlo o levantar el tabernáculo que levantó en el desierto, sombra profética de lo que luego era el templo, ¿no? que edificó Salomón con todos los materiales dejados por David, ¿no? Tipología igual de Jesucristo. Dice que Moisés tenía que trabajar en ese tabernáculo conforme a la medida que Dios le había dado a Moisés, con todos los utensilios y la forma y la manera que se debía de llevar a cabo, tanto la edificación como el servicio en ella. Pero ahora dice el autor de Hebreos que el Señor es el dueño de todo eso en la que Moisés estaba trabajando. Y ahora explica que la casa de Dios no son 4 paredes ni son 4 cortinas que Moisés podía levantar en la antigüedad, sino que dice que la casa de Dios somos nosotros, si es que permanecemos firmes en la confianza o en la esperanza o en la fe desde
el principio. Es maravilloso que ahora podamos entender que nosotros somos esa casa de Dios y que esa casa de Dios es en la que se hace la obra, esas obras que Dios preparó de antemano. El Señor dijo que Él edificaría su iglesia y edifica su iglesia a través de sus santos, de sus amados, y tomó para esta edificación los mobiliarios del templo, como dice Pablo en Efesios 4, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para esa obra como mobiliario del templo, para trabajar en la edificación de su casa, para llevarla a alcanzar la estatura, para llevarla a coger solidez. Y para eso nosotros debemos alcanzar madurez espiritual en cuanto al conocimiento de que tenemos que empezar a ver las obras que Dios preparó de antemano para nosotros salir de nuestras propias obras. Hemos dicho que hemos tratado este año de hablar acerca de la visión celestial por esto. Porque es necesario que empecemos a ver su visión, cómo Él ve la cosa, cuál es el plano de edificación, cómo es la manera en la que se debe de edificar y hacer el trabajo, para que entonces nosotros nos ocupemos, como dice Pablo también en Corintios, para que dice Pablo que seamos ministros competentes, no incompetencia, sino competentes de este nuevo pacto. Así que él dice catanoeo, que tenemos que prestar atención de una manera estrecha, precisa en ver estas obras. ¿Cuáles obras? Las obras que Dios preparó de antemano, las que Él preparó. Porque hay una obra, dice en Juan 6 Jesús, que es la obra de la fe, la obra de querer. Ellos dijeron, ¿cuáles son las obras qué obras debemos hacer para poner en práctica, ¿no? La obra de Dios? Y dice, hay una sola obra, y que creáis en el Hijo. Debemos de tener fe en el Hijo, saber que la obra que el Padre consumó en el madero es suficiente, es plena, cumple toda la expectativa de Dios, para que ahora entonces nosotros andemos en la obra que Él quiere que nosotros hagamos, la que nos corresponde hacer, no la que hizo Moisés, ni la que hizo David, ni la que hizo Salomón, ni la que hizo ninguno de los antiguos, sino toda la obra que nos corresponde a nosotros hacer por estar en su Hijo. Porque todavía seguimos teniendo el lenguaje que como Moisés, que como Elías, que como Eliseo, que como David, que como Abraham, y seguimos teniendo ese lenguaje que como ellos hicieron, y no prestamos atención que el Padre ahora, el hablar del Padre solamente en el Hijo. El Señor lo dijo, como ya vimos en semana pasada, que cuando Pedro decía que es bueno que estemos aquí, cuando estaban en el Monte Santo y vio la transfiguración, y no entendiendo que el Padre solamente se complace en el Hijo. Quería hacer 3 casitas, 3 cabañas, una para cada uno, y la voz del cielo le dice, es en el Padre solamente se complace en el Hijo. Y dice el texto que ya hablamos la semana pasada, porque Pedro no sabía lo que hablaba. Él pudo ver la majestad de Dios, pudo ver la gloria de Dios, pudo ver el resplandor maravilloso, como dice Lucas, que ningún lavador lo podía hacer tan blanco una ropa, pero aún así dice no saber lo que habla. Y ahora estamos diciendo lo mismo, por 40 años, no por 2 o 3 años, ni los años que yo tengo, que son pocos de convertido, dice que fue que ellos vieron las obras de Dios. Dice que por 40 años vieron la gloria de Dios, pero aún así sus corazones estaban endurecidos y provocaban a Dios porque no prestaban atención a la voz del Espíritu. Es decir, tenían la columna de nube de fuego, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche, tenían el pan que caía todos los días, el pan que cuando guardaban del 6º día al 7º día no se dañaba. Cuando tuvieron hambre de carne, le dio carne que le salieron hasta por las narices. Tuvo su consecuencia cuando pecaban delante de Dios. Dios los volvía y los sanaba. Su ropa no se envejeció, sus zapatos no se rompieron, su piel no se hinchó de tanto caminar. Por 40 años viendo gloria de Dios continuamente todos los días. Y aún así sus corazones no fueron transformados. Porque sus corazones estaban endurecidos. Parece que no hay mucha diferencia hoy en muchos hermanos, muchos hijos de Dios que aman a Dios, que aman la obra y hacen la obra. El problema es que hacen a veces sus obras, o a veces están viendo la obra de Dios, sí, la obra que Dios hace, pero aún así sus corazones siguen endurecidos porque no prestan atención, que Dios solamente le interesa que prestemos atención a la obra consumada del madero, que prestemos atención a todos los beneficios otorgados por estar en Cristo, ya que esto fue lo que no experimentaron aquella generación que caminó por el desierto, porque por 40 años caminaron. Ese 40 es un número también simbólico que habla de transición, que habla de cambio, de prueba, habla de un cambio generacional, porque al final al cabo todos ellos perecieron, lo mismo que Jesús le dijo en Juan 6 también, en el desierto, y fueron otros, la generación que entró realmente a la tierra prometida, que era la tierra de los beneficios que Dios le había otorgado. Y esa tierra prometida para nosotros es Cristo. Todas las promesas de Dios que había prometido era el Hijo mismo, y en ese Hijo estaban todos los beneficios otorgados.
Toda la bendición está en Él. Por eso el apóstol Pablo lo dice en Efesios 1, que fuimos bendecidos con toda bendición que es espiritual en Cristo si estamos en Él. No hay nada que te falte. Todo fue dado. Todo está depositado ahí. Pero es necesario poder conocer cómo podemos llevar a cabo todo esto por medio de una renovación en el entendimiento. Así que note que la sentencia de ello fue por no prestar atención a la voz de Dios, sino tentarlo en el desierto. Dice, no entrarán en mi reposo. En Hebreos 3, 7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyere hoy su voz, por si alguno hoy está oyendo su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Así que la sentencia fue, no entrarán en el reposo prometido. Así que hay muchos que no están experimentando este reposo y este descanso de trabajar en las obras de Dios. Adán, cuando fue creado, también entró al reposo de Dios para que todo lo que hiciera lo hiciera desde el reposo. Todo lo que Adán iba a hacer, lo iba a hacer desde el reposo. Fue creado el séptimo día. Entonces entra el reposo de Dios. Y todo lo que el hombre iba a hacer desde ahí en adelante, laborar, guardar la tierra, y todo lo que haría, el tener muchos hijos, el subjugar, señorear, todo lo que él lo haría desde el reposo que experimentaba por estar en Dios. Esto era lo maravilloso de la creación y de lo que Dios hizo en Adán. Y es lo mismo que él hace en nosotros ahora. Nos pone en Cristo, nos traslada a Cristo, a su reino, admirable a su luz, admirable a su reino de su amado Hijo. Y nos da ahí todos los beneficios por estar en Él. Y nosotros desde ese reposo de estar en Él, entonces que hacemos las obras para no estar fatigados. ¿Cuántos ministros de Dios hoy están fatigados, están cansados porque ven obras y hacen obras y hacen obras y no ven el resultado de todo lo que están haciendo? Bueno, es sencillo, porque todas esas obras se están haciendo en la carne. Son buenos deseos, buenas voluntades. Y no estoy diciendo que eso es nada malo en sí mismo, en el ámbito natural, terrenalmente o humanamente hablando, sino que estamos diciendo que estamos aquí para que la obra que se haga sea la del Señor. Tampoco pensemos que nosotros somos los que damos el sello de aprobación a cosas que nosotros hacemos, porque pensamos porque algunas cosas nos van bien o nos parecen buenas conforme a nuestro mirar humano, pensamos que también esas son las obras de Dios, o confundimos las obras de Dios con hacer obras sociales. Eso es un llamado que también Dios nos ha mandado a hacer, que es algo normal: darle pan al hambriento, darle vestido al que está desnudo, sustentar y cuidar a la viuda, al huérfano, al necesitado. Eso es algo que debemos hacer, que la Escritura manda, de amar al prójimo como el Señor nos amó a nosotros. Todavía la gente sigue con la cláusula del mandamiento antiguo, diciendo que ama al prójimo como a ti mismo. En el mandamiento nuevo no es así. En el mandamiento nuevo Jesús dijo, amad al otro como yo he amado. Dice, amaos los unos a los otros como yo lo he amado. Así que la cláusula del nuevo mandamiento cambia. Que la gente todavía sigue teniendo la cláusula del mandamiento antiguo, cuando era que amaos los unos a los otros como a vosotros mismos. No es como a vosotros mismos, es de la manera que el Señor nos ama a nosotros, que nosotros debemos de amar al otro. Eso es maravilloso, un amor entregable, sacrificial e entrañable desde las entrañas, un amor real o verdadero, un amor que no tiene límite. De esa manera es que tenemos que aprender a amar al otro, y de esa manera entonces nosotros hacemos buenas obras sociales, humanas, para ayudar al prójimo. Eso se debe hacer, pero no estamos hablando de esas obras. Estamos hablando de las obras que produce el Espíritu en nosotros, por nosotros tener un conocimiento de cuáles son ellas. Esas obras, las obras que son del Señor, las obras que trabajan en la edificación, ya que Él está hablando de estas obras, y dice que Moisés trabajó haciendo en la obra de la edificación de aquella casa que Él tuvo que hacerle allí, o aquel tabernáculo en el desierto, aquella cabaña, ¿no? Aquella casa allí en el desierto. Y esa es la misma forma en la que nosotros trabajamos, dice el apóstol Pablo, edificándonos unos a otros en el amor, dando cada uno la medida del Hijo que nos fue dado, ya que tenía que hacerse todo en la antigüedad conforme a la medida que Dios le había dado, conforme al diseño que Dios le había dado a Moisés. De esta misma forma, el Hijo tiene ahora todos los diseños, todo el diseño ya hecho, toda la maqueta, ¿no? De cómo debe ser la edificación de su iglesia, de su cuerpo, de todos los santos de Dios en el mundo. Y a nosotros entonces, como ministros competentes, como peritos, como entendidos de cuáles son las medidas que tenemos que expresar, que dar a conocer, que manifestar de Cristo, medida que es la que se nos ha revelado, las que hemos sido alumbrados por el Espíritu a nosotros, es que nosotros daremos a conocer entonces realmente a otro. Así que la sentencia fue que no entrarían al reposo, y muchos de los santos hoy lamentablemente no están experimentando este reposo del Señor, porque todavía siguen endurecidos su corazón y no están prestando atención a el Dios de la obra. Siguen viendo las obras de Dios, pero no el Dios de la obra. Prestar atención en que la obra de Dios se consumó en el Hijo, y hay que prestar atención al Hijo y ver a Dios en el Hijo y ver el Hijo en Dios, y nosotros podernos ver en Él.
Esto es maravilloso, como él lo dijo, para que realmente el mundo pueda conocerlo, como dice Juan 10. Así que los muchos años en una congregación tampoco nos dan garantía de que estemos haciendo las obras de Dios o que lo estemos haciendo bien delante de Dios, ya que nota, estos duraron 40 años en la congregación del desierto, 40 años en la que pasaron su prueba, su transición, su cambio, experimentaron todo el tipo de beneficios de parte de Dios, una roca que le seguía, que no lo había dicho antes, que le daba agua todos los días, protección, cuidado, luego estrategia para obtener la victoria en Egipto, y cuando salió el ejército de Faraón en contra de ellos vieron maravilla y milagro todos los días. Eso fue milagro continuo, un culto continuo de gloria, de maravilla, de señales, de prodigios, y aún así sus corazones no fueron cambiados. Así que los muchos años en una congregación o los muchos años haciendo las obras que nosotros decimos que estamos haciendo para Dios significa que estemos haciéndolo bien. Y no estoy hablando, amado, de salvación y vida eterna. Eso es una salvación y una vida eterna que todo aquel que ha creído de verdad, de corazón, sinceramente en el Señor tiene. Estamos hablando de las obras que ahora debemos de hacer nosotros estando salvos. No hacemos obras para ser salvos, hacemos obras en salvación, porque ya es una salvación que nos fue otorgada en Cristo. Y estos fueron salvos de Egipto, fueron sacados, pero todavía Egipto seguía dentro. Y así muchas veces nosotros no experimentamos el pleno reposo, descanso en Dios, porque realmente todavía seguimos esforzándonos en nuestras propias obras, en nuestras propias fuerzas, y no nos esforzamos, realmente no nos fortalecemos en el poder, como dice Efesios 6, de la fuerza del Señor. ¿O qué es más fácil pedirle a Dios que nos fortalezca? Cuando realmente la Escritura dice que nosotros debemos de fortalecernos en Él, porque realmente ya somos más que vencedores en Él mismo. Así que la evidencia de lo que estamos hablando es lo que el propio autor de los Hebreos dice, que ellos no experimentaron el reposo en su corazón. Seguían duros de corazón, sordos en el oído, ciegos de los ojos. Pero también hay que entender que Dios no le había dado corazón, como dice Deuteronomio, para que pudieran entender. Pero realmente a nosotros, como dice Pablo en 1 Corintios 2, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió el corazón del hombre, y que Dios ha preparado para lo que le llama, dice, es lo que Él nos ha revelado a nosotros por el Espíritu. O sea que por el Espíritu estas cosas son reveladas ahora a nosotros, para que las podamos conocer, para que podamos tener todos nosotros la mente de Cristo y podamos poner por obra la voluntad del Padre. Así que Moisés, como decía, lo podría liberar realmente de la esclavitud de Egipto, lo podría liberar del yugo o del látigo de Egipto, pero nunca podría liberarlo de esa naturaleza pecaminosa o de esa naturaleza adámica, que tal vez era más correcto, o podía librarlo realmente de la esclavitud al pecado. Eso solamente podría ser posible confesando fe en el Señor. Dice el autor hebreo que debemos de saber cuál es la homologación del Padre. Como el Padre ha homologado, no ha dado homologación a la obra consumada en el madero, y que nosotros debemos permanecer firmes en esa realidad, y que conforme a esa medida que vamos comprendiendo, entendiendo, creciendo, madurando en el Señor, entonces pongamos por obra las obras que Él preparó de antemano en esa vida que no ha concedido. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que todas y esas muchas maravillas que a veces la gente está esperando que Dios haga en medio de un culto, de unas reuniones, y que para que el mundo crece, no falta que Dios haga más milagros, falta gente que tenga poder de Dios, cuando dice que ya se nos fue dado el poder cuando vino el Espíritu. Ya lo dijimos en la semana pasada. No hace falta ninguna de estas cosas, porque la evidencia es que todos estos milagros, prodigios y señales que Dios hizo desde la antigüedad y que ha seguido haciendo hasta hoy, no ha transformado el corazón de la persona. La evidencia de la transformación de una persona es que estas personas puedan considerar, puedan ver al Señor, y se puedan ver al Señor, puedan permanecer entonces firmes en Él. Las muchas obras no transforman el corazón de una persona. Podemos ver todas las obras que queramos, y si Dios nos trae convencimiento de pecado, tampoco será posible. Pero Dios hará esto a la medida que nosotros presentemos el Evangelio de salvación y vida eterna de una manera correcta. Porque lo que muchas veces hacemos es seguir fábulas, tradiciones, costumbres religiosas, sociales, culturales que nos han enseñado y que hemos heredado de unos a otros, y que todavía no tienen nada que ver con la esencia y la realidad de lo que realmente nosotros somos en Cristo. Así que esos 40 años en el desierto, toda aquella jornada allí, todo aquel proceso, toda aquella transición que experimentaron, lo siguen experimentando hoy mucho, pero lamentablemente de una manera peor. Muchos dicen que están pasando su desierto y pasando desierto y desierto, pero desierto donde no hay nada. Están en tierra seca y árida, así como los desiertos de David.
cuando estos estaban en el desierto, dice que a ellos no les faltó nada, tuvieron toda la provisión de Dios, tuvieron todos los recursos para poder hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que le correspondían a Dios. Salieron de Egipto enriquecidos y tomando todos estos beneficios que Dios puso, dice la gracia, ¿no? Para que les repartieran, y despojó a Egipto de todas las riquezas. Luego usaron esos mismos beneficios y todos estos recursos para fomentar idolatría y para hacer cosas que no convenían a Dios y para atentar al Señor. ¿Será que nosotros, después de haber sido bendecidos con toda bendición de estar en Cristo, seguimos haciendo lo mismo? Seguimos idolatrando los lugares donde nos reunimos, a personas o cosas que tenemos, o incluso los mismos dones, como los hermanos de Corintios estaban haciendo en su momento. Eso es lo que ha pasado hoy, que nos hemos dedicado a hacer las obras como nosotros queremos y no nos hemos dedicado a ver las obras que Dios ha preparado de antemano para que nosotros podamos andar en ella. Así que Dios quería sacarlos realmente de esas largas jornadas del desierto, quería introducirlos realmente a la tierra prometida a ellos, y eso fue lo que quiso hacer. Y como toda esta generación no lo pudo hacer, entonces la siguiente generación fue la que realmente acabó entrando. Yo esperemos que seamos nosotros los que experimentemos todos los beneficios realmente de estar en la tierra prometida y que podamos abandonar ya esa larga jornada de desierto y empezamos a disfrutar todos estos beneficios que tenemos por estar en Cristo. Y si padecemos por causa de este reino, como también la Escritura habla, ¿no? Que podemos padecer en este reino, entonces lo padezcamos sabiendo y confiando que estamos en Él. Ninguna de las dos cosas cambia. Seguimos firmes y seguimos confiados en el Señor. Y lo que nosotros tenemos que hacer es no endurecer nuestro corazón para prestar atención a lo que Dios está hablando. Y empecemos a experimentar este reposo del Señor. Y desde el reposo empecemos a ver las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ella. Por muchos años no hay garantía de que estemos haciendo la cosa bien. Que estemos haciendo la cosa bien. Él va a tener el sello de autoridad o de garantía de que estemos haciendo la obra que Dios preparó de antemano. La paz del Señor sea con todo. Comente, comparta como siempre. Es un placer poder llegar a ustedes por estos medios. Amén.